Vamos a ver cómo hacemos para compartir datos entre varias ventanas. Bien. Entonces, vamos a hacer una ventana que le vamos a llamar ventana principal. Me está compartiendo pantalla, profe. Ok. Entonces, proyecto con una ventana principal. Y vamos a hacer una ventana de login. Entonces, la ventana de login tenemos que ingresar usuario. Tenemos que ingresar una clave. Y vamos a poner un botón. Iniciar. Entonces, al ejecutar nuestro proyecto, vamos a iniciar la ventana principal. Y en el constructor de la ventana principal, vamos a mostrar la ventana de login. Entonces, al ejecutar este proyecto, tenemos la ventana principal y tenemos la ventana de login donde voy a poner mi usuario, por ejemplo, José, la contraseña y voy a presionar el botón de iniciar. Bien. Entonces, creo que la pregunta es cómo haría desde esta ventana para acceder a datos almacenados en esta ventana. Bien. Esta ventana tiene una referencia a esta otra ventana dada por esta variable login. O sea, en un diagrama tendríamos que ventana principal tiene ventana de login. Y esta variable conecta estos dos objetos. Entonces yo desde la ventana principal puedo llegar a la ventana de login a través de esta variable. Bien. Ahora, en la ventana de login, estos componentes podemos ver que están
con visibilidad privada. Bien, podríamos cambiarlo a visibilidad pública, o si queremos mantener el paradigma orientado a objetos, podemos hacer botón derecho, insertar código, getter y setter para los dos text fields. Bien. Eso me va a permitir acceder desde la ventana principal a los elementos de la ventana de login. Bien. Entonces acá en este botón voy a poner obtener usuario. Vamos a programar el evento y acá vamos a hacer login para hacer referencia a esa otra ventana, punto get textfile1 punto get text. Esto nos va a devolver el nombre. Bien, lo mostremos en un hot app campaign. Y esta sería la alternativa A. Entonces, con esta alternativa, yo acá escribo usuario José, voy a presionar este botón, tengo la referencia a esta ventana, a través de esa referencia con encapsulamiento accedo al JTextField y tomo ese valor y lo tengo disponible en esta otra ventana. Bien, presionamos obtener usuario y podemos ver que este José lo hemos obtenido de esta otra ventana. Bien, entonces, alternativa A para compartir datos entre ventanas. La ventana padre puede acceder a los datos de la ventana hija. Si en la ventana hija ponemos getters y setters, la ventana padre, que tiene una referencia a esa ventana hija, tiene esa variable para llegar a esa ventana hija, con esa referencia y con esos getters va a poder obtener los componentes y los valores de los componentes de esa ventana. Y de esa forma estaríamos permitiendo acceder a esos datos. Bien. Esta es la alternativa A. La alternativa B sería la siguiente, que desde el punto de vista práctico es muy simple, pero desde el punto de vista de la programación orientada a objetos romperíamos un poco el paradigma. ¿Bien? De todas maneras, como es muy común esta necesidad, le voy a mostrar cuál es la forma más sencilla, quizá, de tener un valor accesible desde cualquier lugar de su programa. Voy a agregar una Java class y le voy a poner de nombre globales o variables globales. ¿Bien? Y acá puedo declarar variables, por ejemplo, public, static, string, nombre. ¿Bien? O si lo quiero hacer al estilo encapsulación, lo podría poner como private y hacer un public static void set nombre y public static string get no. Bien. O sea,
con cualquier alternativa, poniendo la variable como private y con encapsulamiento a nivel de clase, o poniéndola como public. Con cualquiera de estas dos alternativas, ¿qué es lo que gana? Una variable estática o un método estático es un método que puedo utilizar sin crear un objeto, simplemente nombrando la clase que contiene esa variable o la clase que contiene ese método. En otras palabras, acá en ventana login, en este botón de iniciar, por ejemplo, yo podría decir el nombre de mi clase, variables globales, punto, nombre igual a j_1.getText. Bien. Entonces, desde absolutamente cualquier lugar de mi programa, como por ejemplo la ventana principal, yo podría obtener el nombre a través de la clase. Mencionamos la clase con el método, el atributo estático nombre, y voy a obtener ese nombre de usuario. Bien. En ese caso no necesito tener una referencia a la ventana. Bien. Simplemente la ventana A guarda los datos en la variable global, la ventana B consulta los datos en la variable global. Cualquier ventana de mi aplicación va a poder acceder a la clase variables globales, a los atributos que tenga, y yo desde cualquier lugar de mi programa voy a poder grabar un valor o consultar un valor en ese atributo. Bien. Variables globales, así se le llamaría a esta técnica. Bien. Entonces, observemos que tengo esta ventana. Acá escribo prueba, hago clic en iniciar, se graba este valor en la variable nombre de mi clase estática y este botón lo obtiene de la variable nombre de mi clase estática. Bien. Estas son las dos técnicas que pueden utilizar para poder compartir datos entre ventanas. Bien. Obviamente hay infinitas soluciones, pero estas serían las dos más sencillas. ¿Dudas? Ninguna, profe, muchas gracias. ¿Y vos cómo lo habías resuelto? ¿Con variables globales o con...? Sí, una variable global directamente en el código de la ventana a la que necesitaba sacar el dato. O sea, yo necesitaba sacar datos de la ventana padre para mandársela a la hija. Entonces creé una variable global ahí y directamente cuando presionaba el botón le grababa el dato que necesitaba y se lo enviaba a la otra. Y desde la otra ventana leía el dato. Perfecto. Bien. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a responder las preguntas del compañero. Número 1. Observen que en este ejemplo, al ejecutar el proyecto, tenemos nuestra ventana de login y nuestra ventana principal. Esta es la principal. Esta es la de login. Cerramos la de login, se cierra todo el proyecto. Bien. Entonces, una primera pregunta que dice el compañero es cómo hacemos para que eso no pase. Bien. En la ventana de login vamos a buscar la propiedad Default Close Operation. O sea, va a ser esta ventana cuando sea cerrada. Y veamos las opciones que tenemos. Al cerrar, salir. Esa es la que no querríamos. ¿Bien? Hide sería poner en invisible. Esta podría funcionar. Entonces la ventana va a dejar de estar visible, pero
Al cerrar la ventana de login, estaba la ventana incorrecta. En esta es default close operation, exit, y en la ventana de login hacemos el hide cuando cerramos la ventana. Ahora sí, al cerrar esta ventana, sigue andando nuestro proyecto, no se detuvo. Bien. En cuanto a la segunda pregunta, tener una ventana dentro de otra, al estilo Excel, por ejemplo, nos permite tener varias ventanitas abiertas adentro u otro tipo de aplicaciones. El control que vamos a utilizar es este que se llama internal frame. Bien, ponemos una ventana dentro de otra. Normalmente cuando trabajamos con ventanas internas, no trabajamos vía drag and drop poniendo la ventana, arrastrándola de acá, sino que la creamos de manera dinámica, lo cual lleva a un nivel de complejidad bastante adicional que probablemente no lo van a utilizar ahora para su proyecto de promoción. Bien, por eso lleva un poco bastante extra de trabajo tener que crear la ventana dinámicamente en vez de crearla a la ventana de manera asistida con el editor visual de NetBeans. Bien, pero el objeto es este internal frame. Y en los lenguajes de programación, este tipo de formularios se los conoce como formularios MDI. Bien. Y bueno, creo que había otra pregunta extra. Veamos. En realidad, sobre la opción de trabajar con tabs más que con ventanas. Claro, porque la pregunta es medio confusa. Por un lado dice de usar tabs o pestañas, y por la otra habla de que cada pestaña tenga una ventana. Por eso estaba mi confusión. No, cada pestaña va a ser un panel diferente más que una ventana. Bien. Entonces, para lo que propone el compañero, utilizaríamos este componente que se llama Tablet Pane. Me voy a agregar una ventana vacía, donde en esta ventana vacía vamos a poner un Tablet Pane o panel con pestañas. Bien, ahí podemos ver que estoy agregando 4 pestañas. En la primera pestaña voy a agregar una etiqueta, por ejemplo. En la segunda pestaña, otra etiqueta. Vamos de vuelta. Vamos a poner un
Tab Pane. Y ahí agregué 3 pestañas y cada una de estas pestañas conteniendo una etiqueta. La primera va a decir pestaña 1. La segunda, pestaña 2. La tercera, pestaña 3. Bien. Pestaña 1, pestaña 2, pestaña 3. Cada pestaña está mostrando un componente. Bien. Ese componente podría ser un text field, por ejemplo. Entonces, vamos a probar cómo queda esta ventana individual. Bien. En el tab 4 tengo el text field, que me permite escribir. En la pestaña 3 tengo una etiqueta, otra etiqueta y otra etiqueta. Bien. Si quisiera poner varios componentes, ¿cómo podría ser para poner varios componentes dentro de una misma pestaña? Podría, por ejemplo, poner un panel. Entonces, el tab 5 es un panel. Y dentro del panel podría poner varios componentes. Entonces, acá les muestro cómo sería para tener varios componentes dentro de una misma pestaña. Entonces, en la pestaña 5 tengo un botón, un cuadro de texto y 2 etiquetas. ¿Bien? O sea, esta sería la forma de tener, por ejemplo, ¿cuándo usaríamos un tab? Cuando tenemos que llenar un formulario de 50 preguntas, y 50 preguntas es mucho para mostrarlo en una misma ventana. Así que podríamos dividir esas 50 preguntas en, por ejemplo, 5 pestañas conteniendo 10 preguntas cada uno para que el usuario pueda ir viéndolas de 10 en 10. ¿Bien? Entonces ahí ya tendríamos respondida la consulta del compañero.